espera de. Por todo ello, no aceptamos nosotros la terminación anticipada, señor magistrado. A ver, Gracias. señor abogado, no le entiendo, discúlpeme, pero ¿qué tiene que ver la terminación anticipada acá? Nadie le está obligando. Si ni siquiera el juzgado se está pronunciando si esto va a ir a un proceso inmediato o no. Y además, Fiscalía no va a emitir ninguna disposición. Ya emitió ir a un proceso inmediato. Lo que usted debió hacer acá es atacar dos presupuestos. Existe evidencia delictiva y ausencia de complejidad para ir a un proceso inmediato. Si no existe eso, no podríamos ir a un proceso inmediato. Usted me está hablando sobre hechos, primero, que el señor ha falsificado. Fiscalía nunca le ha imputado falsificación al señor. Le está imputando uso de documento falso. Así es que usted tiene que prepararse. No puede venir a querer sorprender a este juzgado y menos a su patrocinado, porque usted es abogado de libre elección particular. A usted le pagan sus honorarios para que usted haga una buena defensa para su patrocinado. Así es que yo veo que hay indefensión en su patrocinado porque usted no conoce lo que es un proceso inmediato. Le voy a dar la oportunidad, voy a escuchar al abogado de la otra coinvestigada para que usted pueda reformular o va a pretender con su mismo argumento y el juzgado pues emitirá la decisión que corresponde. Vamos a escuchar al otro abogado y luego volvemos con usted. Preste atención, revise artículo 446 en adelante del Código Procesal Penal para poder ir a un proceso inmediato. Señor abogado, le escuchamos. Gracias, señora magistrada. Efectivamente, para poder debatir si procede o no la incoación del proceso inmediato, tenemos que revisar el artículo 446 y específicamente tenemos que revisar el inciso que ha utilizado el representante del Ministerio Público para esta incoación. En el presente caso, señora magistrada, eso lo tenemos en el literal C. ¿Y qué nos dice específicamente? Este literal C del artículo 446. El fiscal debe solicitar incoación de proceso inmediato bajo la responsabilidad cuando se presente alguno de los siguientes supuestos. El fiscal se ha decantado por este supuesto que los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Entonces, este considerando debe ser analizado a la luz de lo que ya ha indicado el acuerdo plenario. 2/2016 nos ha indicado cuándo se cumple este presupuesto. Esto es en forma específica al delito evidente. ¿Qué nos ha dicho, señora magistrada? Considerando 7, indica por un lado que la celeridad y la eficacia del Ministerio Público no debe instaurar en el desmedro de la justicia. En ese sentido, señora magistrada, nos indica, haciendo la precisión en el considerando 8, específicamente en el literal C, respecto a este delito evidente, indica que no hay antecedentes legislativos en forma específica respecto a esta frase, delito evidente. Sin embargo, lo que precisa es que debe tenerse una aceptación literal. Un delito evidente es aquel cierto, claro, patente y acreditado sin la menor duda. Deben existir elementos de convicción ciertos, patentes, evidentes, sin la menor duda. Adicional a ello, señora magistrada, indica, debe existir una extrema probabilidad de certeza de estos elementos de convicción. Los actos iniciales deben reflejar sin menor asomo de duda, incertidumbre, realidad del delito y la intervención en su comisión del imputado. Han de apuntar, dice el acuerdo plenario, con certeza manifiesta, con conocimiento indubitable de la comisión de un delito y la autoría y participación del imputado. No debe haber ningún ámbito relevante no cubierto por un medio de investigación. En el presente caso, señora magistrada, la defensa advierte que no existe elementos de convicción con esta naturaleza respecto a mi patrocinado. Entrando al análisis de la configuración del delito para poder verificar si es o no evidente, el representante del Ministerio Público respecto a mi patrocinada ha tipificado el delito en el artículo 427, falsificación de documento, y ha indicado el verbo rector el que hace un documento y ha precisado un documento público. En términos sencillos, concretos y precisos, ha advertido que mi patrocinada habría elaborado, habría fabricado, habría confeccionado o, en todo caso, habría sido coautor de este delito, de esta confección de un delito público. Sin embargo, su coautor, en la teoría del Ministerio Público, no tipifica en el primer delito, sino en el segundo. Esto es el que hace uso. El coautor de mi patrocinada habría hecho uso de este supuesto delito confeccionado por mi patrocinada. Ahora, vamos a hacer el análisis, señora magistrada, de qué debemos entender por coautoría. En su libro Derecho Penal, parte general, Felipe Villavicencio, la coautoría nos dice que debe existir un reparto de roles, de hechos determinantes para la configuración del delito. En el presente caso, señora magistrada, esa confabulación, ese acuerdo, esa distribución de roles no existe. Y si no existe, menos va a poder usted evidenciar, señora magistrada, que existan elementos de convicción evidentes. Porque si vamos a la lectura del mismo requerimiento acusatorio que imputa el Ministerio Público, el primer verbo rector que utiliza indica que la señora 19 de agosto a las 11:50 recepcionó. No utiliza el verbo rector del tipo penal. Dice recepcionó y no dice el que confecciona. No nos ha explicado el Ministerio Público y no lo va a poder hacer cómo es que elaboró, cómo es que participó en su elaboración. Habla de un número de cuenta con una operación, dice en retribución al servicio brindado por el cónyuge. La pregunta es, retribuir o en retribución de algo, brindar un número de cuenta, ¿configura el delito? ¿O es evidente el delito? Si yo brindo mi número de cuenta, ¿ya es evidente, señora magistrada, que el delito está configurado? La respuesta para la defensa es de manera objetiva, no. Finalmente, el otro verbo rector que utiliza, señora magistrada, es que en la parte final dice, siendo que la imputada se encontró presente en el lugar de la reunión. Encontrarse presente en una supuesta reunión ya le hace partícipe de la confección de un supuesto documento falso. La defensa considera que no. La única imputación válida respecto a mi patrocinada es que indique cómo, cuándo, dónde, en qué circunstancias fue en el que supuestamente elaboró este documento falso. 1. 2. Cómo es que coordinaron las voluntades para que mi patrocinada elabore un documento falso. Y ello, señora magistrada, a la luz de la propia evidencia que tiene el representante del Ministerio Público, esto es las declaraciones que ha presentado, de la declaración del detenido. En su respuesta a la pregunta 7, señora magistrada, indica que quienes participaron en la reunión, participando mi hermano, mujer y mi persona. ¿Y qué indica? ¿Qué habría sucedido en la reunión? Explicación sobre un trámite de visa americana, contactándome la experiencia de otras personas. En ningún momento, señora magistrada, en esta reunión hace referencia a la confección de algún documento falso. El propio coimputado así lo ha indicado. Pero si ahondamos más en esa imputación y queremos deslindar o precisar cómo, cuándo y en qué circunstancia fue este supuesto acuerdo, tenemos que revisar, señora magistrada, la declaración del testigo
que efectivamente había una reunión, esto es en la Quillo al ingresar a una sala de reuniones donde nos encontramos, dice Carlos Test Trigueña, cabello lacio, estatura baja, ojos oscuros, encapotados, y ahí hace la precisión, señora magistrada. Lejos de ellos, una mujer delgada. Al iniciar la conversación entre el hermano y del lugar, salí a responder mensajes permaneciendo lejos unos minutos. Luego de ello, me acerqué, mi hermano dice que los documentos le enviaron por WhatsApp y nos retiramos del lugar. Estos propios documentos que ha declarado el testigo, hermano del coimputado, se puede advertir que mi patrocinada en ningún momento conocía, sabía, no se va a poder evidenciar, señora magistrada, de los propios elementos de convicción que ha presentado el representante del Ministerio Público. En ese sentido, la defensa, señora magistrada, considera que no nos encontramos en este supuesto de incoación de proceso inmediato. La defensa advierte, atendiendo a que no nos encontramos en un supuesto válido, por un principio de unidad del proceso, solicito, deniegue el pedido representado por el Ministerio Público con la finalidad de que él proceda conforme a sus atribuciones a corregir o de repente a disponer conforme corresponde la formalización en su oportunidad. Por todos los argumentos antes esbozados, señora magistrada, solicito que declare infundado el pedido del representante del Ministerio Público. Muchas gracias, la defensa ha terminado. El juzgado considera que los elementos de convicción que se ha detallado hasta este momento no podría hasta ahora en un grado de sospecha suficiente vincularla como presunta coautora. ¿Con qué elemento de convicción vamos a determinar que ella tenía pleno conocimiento de que es coautora? Tenía pleno conocimiento, había coordinado con el señor realizar este acto de falsificar el documento, los informes médicos para entregar al señor, o la señora podía tener la calidad de cómplice o coautoría. Fiscalía debe recabar elementos de convicción a consideración de este órgano jurisdiccional para determinar la imputación y la calidad. Si bien es cierto, hay dos hechos, falsificar y usar un documento público falso, consideramos que de alguna manera reviste de complejidad, por lo que podríamos ir a un proceso común o llevar a cabo otros actos de investigación que podrían vincular y tener una sospecha suficiente para poder ir a una acusación directa. Consideramos que en el presente caso, al haber la Fiscalía de Lima Sur devuelto la inhibitoria del Ministerio Público por el coautor del delito de falsificación de documento público falso, no podríamos incoar este momento el proceso inmediato. Siendo y así, el segundo juzgado de investigación preparatoria se resuelve declarar fundado el periodo de oposición de periodo de proceso inmediato solicitado por la defensa técnica de los imputados en el proceso que se les y en consecuencia declararse improcedente el pedido de proceso inmediato como autor del delito contra la fe pública en la modalidad de uso del documento público falso previsto y sancionado en el artículo 427, segundo párrafo del Código Penal.